Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener la meditación de la palabra de hoy y vamos a estar leyendo del libro de Hebreos. Vamos a leer del libro de Hebreos el capítulo 2 de los versos 14 hasta el 18. Vamos a estar leyendo en Hebreos 2, 14, 18. Y vamos a estar allí y en el capítulo 1, moviéndonos solamente hasta ahí, en esta predicación de esta noche. Vamos a tratar de hacerlo lo más expositivamente posible. Si es que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, venimos delante de ti implorándote, Señor, que tú estés con nosotros. Tú dices en tu palabra que donde quiera que hay dos reunidos en tu nombre, tú estás allí. Sabemos que tu palabra y tu promesa se cumplen y que tú estás en medio nuestro, Señor. Queremos pedirte y rogarte que ponga tu espíritu en nuestros corazones para que a través de él tú nos dirija y nos instruya y nos enseñe. Ayúdanos a madurar, Señor, a ser creyentes maduros por medio de la predicación de tu palabra y de la exposición de esta desde el púlpito, y que la iglesia pueda crecer cada vez más a la estatura de Jesucristo. Te queremos pedir que nos conduzca y que nos ayude en esta predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hablar un poco del contexto en que nos encontramos. Nos encontramos en Hebreo. Y ya anteriormente yo estuve predicando sobre una salvación tan grande de Hebreo 2, de la parte del inicio de Hebreo 2, y creo que ustedes lo recuerdan. Voy a hacer un resumen de todo lo que he predicado sobre Hebreo para situarnos en el momento que estamos, porque todo lo que he predicado de Hebreos aquí ha sido del capítulo 2. En resumen, nosotros vimos que no hay nada más allá de Jesús, que nuestro límite está fijado en la última revelación de Dios, que es su palabra encarnada. Si vamos al capítulo 1, vemos que en el versículo 2, voy a leer desde el 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y por muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De modo que él nos dice, el autor, que no hay nada más allá de Jesús, que nuestro límite está fijado en la última revelación de Dios, que es Jesús. Él había hablado por medio de los profetas, por los patriarcas, y en este momento en que nos encontramos, nos ha revelado a Jesucristo y su santo evangelio, que es la palabra encarnada por medio del mismo Hijo de Dios. ¿Qué nos dice? Que nos dice que este es su Hijo y que con su poder nos ha redimido del pecado. En el versículo 3 del capítulo 1 dice:
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si es que hemos visto que Jesús es la revelación de la palabra de Dios y es la única autoridad que tenemos, y su evangelio como revelación en la actualidad, y que ese es nuestro límite en cuanto a la revelación de Dios encarnada, su Hijo y su evangelio, y que este Hijo suyo es el evangelio mismo que con su poder nos ha redimido del pecado. Versículo 3 del capítulo 1. Esta es la razón por la cual se nos llama en el capítulo 2, que fue lo que predicamos hace un tiempo atrás, a tener cuidado de no deslizarnos, a tener cuidado de no desviarnos, porque si nos desviamos y descuidamos una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Y eso fue lo que vimos en el principio del capítulo 2, que después de saber estas cosas de Jesús y después de conocer lo que el autor nos está diciendo, no hay escapatoria si descuidamos a Jesucristo, la revelación de Dios y su salvación, la cual, como dice en el verso 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En esta salvación hay un sacrificio y humillación que el mismo Dios vino a padecer al hacerse igual a nosotros hasta morir de la muerte, para librarnos de la muerte. Esta es la humillación que vemos en el versículo 9 del capítulo 2, donde dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de la gloria y de la honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Allí hay una humillación y hay un padecimiento de Jesús, el cual, siendo más que los ángeles y superior a todo lo que hay en la creación, porque Él es por medio de quien la creación se sustenta y el creador de todo, vemos que aquí en el versículo 9 del capítulo 2 se nos dice que Él, para darnos a nosotros vida, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, al mismo diablo, como dice en el versículo 14, Él vino a padecer y a hacerse igual a nosotros hasta morir para librarnos de la muerte misma. Por esta causa hemos venido a ser una familia en Cristo. Y eso fue lo último que vimos en la predicación que hicimos del texto del capítulo 2, versículos del 11 al 13. Estuvimos hablando de esa familia a la que venimos a agregarnos cada uno de nosotros cuando creemos en Jesús por medio de su redención que Él nos ha otorgado, y por medio de ese sacrificio con el cual Él nos ha llevado delante de Dios para que nosotros podamos ser hermanos de Él y hermanos unos de otros, cada uno de los que hemos creído en Él. Por esta causa hemos venido a ser una gran familia, una familia nueva, una familia en Cristo. Así que, y esta es la palabra que nos va a llevar ahora, a través de estos versículos del texto que va desde el verso 14 hasta el 18, a confirmar algo que el autor quiere que nosotros sepamos del capítulo, de todo lo que él ha venido explicando en el capítulo 1 y el capítulo 2. Fíjense que dice en el versículo 14, así que, y ese así que viene a ser como decir, así que por lo que se ha dicho arriba, lo que ya hemos dicho viene siendo un enlace, un conector. Y este conector es como para confirmarnos algo que ya hemos visto. Así que como Jesús es la revelación de Dios,
su palabra, el evangelio mismo, el creador y Dios de toda existencia, como vimos en el capítulo 1, del 1 al 2. Así que como Jesús es la máxima autoridad, más allá de los padres y los patriarcas, aún de los profetas, por quien hemos tenido redención de nuestros pecados, por la palabra revelada, como vimos en el versículo 3 del capítulo 1, y que por tanto no tendremos escapatoria si descuidamos una salvación tan grande como vimos en el versículo 2 del 1 al 3, por medio de la cual nos ha hecho por esta salvación hijos de Dios y nos ha santificado, por lo que no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, como dice en el 2:11. Porque al que santifica y lo que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto es maravilloso. Nosotros vemos la manera en que ha obrado Dios hasta aquí, según lo que nos está diciendo el autor de Hebreo, para que Jesús, siendo Dios, se despojara de su gloria y viniera a padecer con nuestra naturaleza, nuestros padecimientos, y a través de la muerte y el sufrimiento nos diera redención y salvación de la muerte y del pecado. Esto es maravilloso porque cuando lo hace, nos hace partícipe de su herencia, nos hace coheredero de todo lo que Él tiene en el Padre por medio del sacrificio que Él ha hecho. Y nos hace hermanos juntamente con Él, de lo cual Él no se avergüenza. Entonces, el autor ahora confirma, así que, y allí es donde comenzamos. Él lo que está diciendo en esta confirmación, el autor, así que Él, Jesús, participó de la carne, participó de tu naturaleza, de mi naturaleza. Jesucristo, siendo Dios, vino y se encarnó. Tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío, lleno de debilidades, lleno de todas las condiciones que padece este cuerpo. Y Él vino, siendo Dios, sin estimar eso que era el ser Dios, para venir a rebajarse y ser como nosotros. Y Él nos está diciendo, así que Él participó de esa naturaleza tuya, de la carne y la sangre. Y aún más, no solamente se hizo igual a nosotros, como dice el versículo 2:14, sino que padeció nuestros padecimientos para librarnos de la muerte y del pecado. Esto nos recuerda a algo. Como vemos aquí el proceso de una transformación que Jesús hace en nosotros por medio de un sacrificio y de tomar la misma naturaleza de nosotros, sacrificándose hasta lo sumo para darnos redención y salvación, haciéndonos hermanos de Él. Esto nos recuerda algo. Nos recuerda a la familia, como yo dije anteriormente. Ahora venimos a ser parte de una familia divina, una familia celestial, y todos somos hermanos, y cada uno de nosotros podemos llamarnos hermanos. Y con una propiedad eterna, no con un sentido pasajero de la hermandad de los cuerpos, sino que por medio de la resurrección Él nos dio vida eterna, porque se levantó de los muertos y nos ha hecho hermanos eternamente. Ahora, hay algo que sucede con nuestras familias. A diferencia de la familia eterna a la que pertenecemos en la hermandad de Cristo, nosotros todos hemos nacido y hemos crecido en familias, como nació Jesús, en la casa de María y José, y se crió con sus hermanos. Todos nosotros hemos vivido esta situación y la vivimos. Dice un gran sociólogo español llamado Ortega y Gasset, en su libro El hombre y la gente, que no hay dolor ajeno que nos duela en la carne o el espíritu como el que lo padece. Y es verdad. O sea, realmente no hay ningún dolor que el otro pueda sentir que yo pueda sentir igual.
Ustedes se fijan que nosotros podemos compartir las alegrías, y cuando compartimos las alegrías todo el mundo viene a la fiesta, a gozar, y todo el mundo se satisface en esa felicidad. Hay gente que salen contentísimos de una fiesta que nosotros le brindamos o de algo alegre, y la gente lo comparte muy bien. Llega a lograr cierta satisfacción y unidad del contento. Pero nadie te puede acompañar en el dolor. Absolutamente nadie. Cuando algo nos duele a nosotros. Y cuando al otro le duele el que nosotros estemos sufriendo, pero no le duele nuestro dolor. Sepan esto, que nadie puede experimentar el dolor del otro. Nadie puede decirle a otro, me duele la muela, prueba un poco de mi dolor. Nunca. El dolor de muela del otro te puede doler a ti en el sentido de que tú ves sufriendo al otro, pero a ti nunca te va a doler la muela del otro. Es increíblemente extraño. El ser humano puede compartir su felicidad con otro y el otro puede sentirla a plenitud, pero su dolor no lo siente a plenitud. Cada cual, cuando está sufriendo, es ajeno, es solo, como le llamaba Ortega y Gasset, está ensimismado en su dolor. Y es algo sobre lo que nosotros debemos de reflexionar. En la familia, aparentemente se cargan los dolores. Uno dice, sí, a mí me duele porque él es mi hermano, de carne, de sangre, mi carnal, como dicen los mexicanos. A mí me duele porque ella es mi madre, o a su madre dice, a mí me duele porque él es mi hijo. Pero estos dolores, fíjense bien, estos dolores se ven desafiados por el hecho de que el que es sufrido no cree ser entendido. Fíjense que los conflictos familiares se dan cuando alguien es afectado y ese dice, es que tú no me entiendes. ¿Se fijan en eso? Tú a mí no me entiendes. Y cuando llegan a un punto máxime de la discusión y del problema, uno de los dos dice, sobre todo el que está sufriendo, dice, ven, ponte en mis zapatos. Pero es imposible. Y es por eso que aún en la familia nosotros nos decepcionamos de nuestros consanguíneos, de las personas que tenemos una familiaridad sanguínea, de no poder compartir el dolor real. Aunque nos duela el sufrimiento de un hijo, nunca nos va a doler su dolor. Sepan que la primera organización que afectó el pecado fue a la familia. En Génesis nosotros nos damos cuenta que cuando Adán y Eva, que eran la primera familia constituida por Dios, Satanás, el diablo, fue y lo tentó, y aparte de la tentación logró persuadirlo y engañarlos. Cuando Dios vino ante la presencia de ellos, ¿qué es lo que fue que Adán hizo? Cuando le preguntó Dios qué había hecho, lo primerito que él hizo fue acusar a su esposa. Él no asumió. Así es que es una mentira que nosotros como seres caídos podemos llevar a la máxima expresión de la verdad el hecho de cargar el dolor del otro. A él no le importó que esa era su mujer amada, la primera mujer hermosísima que Dios le había dado para ser su ayuda idónea, su compañera. Él inmediatamente la agarró y delante de Dios la acusó. Dijo, por culpa de ella. Él no asumió el dolor y no fue, vamos a decir así, con ella una persona que llevara ese dolor, sino que la puso aparte. Pero ella tampoco asumió su responsabilidad. Ella también acusó a la serpiente. Así que nosotros vemos que en cuestión de dolor y en cuestión de sufrimiento, nosotros nos pasamos las bolas, la papa, la pelota, y siempre queremos que el otro sea el que se quede con su dolor. Bueno, yo voy a sufrir contigo, pero por más que tú quieras, yo no puedo meterme en tu carne ni en tu sangre y conocer tu dolor, tu íntimo dolor. Así que Jesús, increíblemente, es el único que se puso en tu lugar y se puso de verdad. Como dice el versículo, vino a ser como nosotros, carne y sangre. Él asumió la condena de la muerte tuya.
Él asumió tu condena de tu muerte. Fíjate que en el versículo 2:15 dice lo siguiente: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujeto a servidumbre. Nosotros estábamos sujetos a servidumbre toda la vida. El que ha creído en Jesucristo es libre de esa servidumbre de la muerte. Sabe ya y prueba el sabor de la vida eterna. Y conoce y entiende a través de la esperanza de la vida eterna que su vida está redimida de la muerte. En esta vida, después de la caída, el que no ha creído en Cristo, su padre es el diablo. Y eso es lo que está confirmando, una de las cosas que está confirmando estos versículos. Su verdugo es el pecado y sus cadenas es la muerte. En el 2:14, en la parte B del 2:14 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús vino para destruir al emperador de la muerte. Cuando tú crees en Él, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú entregas tu corazón a Cristo, cuando tú has creído en Él, en su sacrificio y en su resurrección, tú eres redimido del poder de ese emperador de la muerte y de la muerte misma, que es el diablo. Así es que, por lo tanto, nadie se puede ni quiere ponerse en el lugar del otro en este mundo. El que no es creyente no puede entender lo que Jesús hizo. Vive bajo maldición y vive huyendo de Dios, bajo condena. Las familias sufren mucho. Sus miembros sufren y cada uno quiere resolver el problema, pero huyendo de Dios, no poniendo a Dios en el centro de su familia, no se resuelven los problemas porque nadie sabe lo que es el sacrificio de Jesús. Pero el autor nos está diciendo, con todos estos conectores gramaticales, así que, y por tanto, desde el versículo 14 al 16, Jesús es el único que se puso en tu lugar. Piénsalo, y piénsalo bien, porque cuando Él te lo dice, Él no te está diciendo como cuando alguien te dice, yo te entiendo, yo conozco ese dolor tuyo, porque eso es mentira. Solo Jesús conoce tu dolor, tu íntimo dolor. Él se puso en tu lugar y en el lugar más vulnerable, que es tu íntimo sufrimiento, tu condena eterna. Y Él, para redimirte de esa condena, se hizo Él condenado por Dios mismo. Y cuando Dios lo condenó a Él, que en la cruz, Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios lo abandonó porque lo hizo maldición. La maldición de tu pecado la tomó Él en sus hombros. Él es el único que ha tomado esa posición por ti. Y es el único que puede hacerlo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice en el versículo 14, Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús participó igual que tú, igual que yo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús se puso en tu lugar en carne y sangre, no es simbólico. El autor nos está diciendo en el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque toda la vida el que no cree en Jesús es perseguido por la maldición. Créanme, todo el que está aquí en esta sala o el que anda por la calle y no ha creído en Jesús, pesa sobre él la maldición de Dios, porque Dios lo ha maldecido por el pecado. Pero si tú has creído en Jesús, está libre de esa maldición. Dice en el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En primer lugar, nosotros vemos que Jesús participó de nuestra naturaleza, de tu sangre, de mi sangre, de tu carne, de mi carne, de tu posición espiritual delante de Dios, para Él tomarla y hacerla de Él en la cruz. Y como dice aquí,
no socorrió a los ángeles. Él no vino aquí para redimir ángeles. Ustedes saben que cuando ese versículo menciona a los ángeles, ustedes podrán pensar rápidamente, pero los ángeles están en el cielo. Bueno, Satanás tiene una recua de ángeles caídos. Y Jesús no vino a liberar ni al diablo, que es un ángel caído, ni a los que están con él. Esos están condenados eternamente. Y en Apocalipsis está firmado su final. Están destinados a ir al lago de fuego. Así es que Él no vino a redimir a los ángeles. Él vino a sufrir por ti y por mí. Él se puso en tu lugar, no en el lugar de los ángeles caídos, no en el lugar de Satanás, en el lugar tuyo y mío, que somos hechos menos que los ángeles. Por lo tanto, Él se rebajó a nuestra posición. Y el autor nos remite a otro conector explicativo, a un conector que nos explica, dándonos las razones, diciendo, por lo cual, en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo cual Jesús, para redimirnos, tenía que ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce tus debilidades y Él sabe dónde tú eres tentado y Él sabe cómo socorrerte en la hora de la tentación. Te libra de la muerte, te libra de la condena de Dios y de la maldición de Dios, pero también se pone en tu lugar íntimo, en donde tú tienes problemas de tentaciones internas, y a la hora de esas tentaciones tú puedes socorrerte de Jesús porque Él conoce tu naturaleza. Él fue carne y sangre tuya y carne y sangre mía. Primero vemos que su semejanza es con la de todos sus hermanos. Él nos llama hermanos para no ser un Dios distante. Jesús no nos trata a nosotros como mi creación, mis súbditos. Él nos trata como sus hermanos, para no ser un Dios ajeno a nosotros. Yo anduve por muchas religiones, por muchas filosofías y conocí muchos dioses, y ninguno de esos dioses trata a la humanidad. Ninguno. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni Zoroastro, ni Mitra, ni ninguno trata al ser humano con familiaridad, con cercanía y sin ser un Dios distante. Un Dios que está entre nosotros, como dijimos en la oración, donde hay 2 o 3, dice la palabra de Dios, Él dice, yo estoy allí, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Él es un Dios cercano, semejante a nosotros. De hecho, Él es juez y parte. Y créanme que esto es algo que nosotros quizás no entendamos mucho porque ya no se usa mucho ese refrán, pero en República Dominicana, cuando se estaba discutiendo y tú estabas defendiendo a alguien de tu propia familia, dos vecinitos, los papás venían después del pleito de ellos dos y lo iba a separar y lo separaban, y entonces ellos trataban de ponerse de acuerdo, y entonces el padre de uno o la madre de uno comenzaba a discutir y a defender a uno de los muchachos y la otra también, y ellas se terminaban diciendo, o ellos, pero es que tú no puedes defenderlo porque tú eres su mamá, o él no puede defenderlo, tampoco puede decir nada porque él es su hermano, que hable uno de ellos, porque no se puede ser juez y parte. Y de hecho la Constitución dominicana no acepta que un juez pueda ser parte del enclave de los que son acusados. El juez no puede estar contaminado con esa situación, no puede ser parte de eso. Increíblemente, Dios se rebajó tanto que Dios, en la forma de su Hijo, vino a la tierra y se hizo parte, siendo Él juez. Siendo el juez, vino a ser parte también. Y es por eso que Él no es distante. Él te defiende cuando tú crees en Él como juez parte. Él dice, ya no hay condena. Por lo tanto, eternamente y para siempre, el sacrificio de Jesús es propicio para nuestra salvación.
Él no solo padeció nuestras tentaciones, como dice el verso 18, sino que padeció la muerte. El verso 9 del versículo 2, vemos que él dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Él se rebajó, siendo por encima de los ángeles. ¿Para qué? Para venir aquí al mundo de la muerte y padecerla. No decir, bueno, yo vine a trabajar por ellos, yo voy a evangelizarlo, yo le voy a dar la palabra, yo lo voy a guiar, pero yo no voy a morir, yo voy a ascender porque yo soy Dios. Yo asciendo al cielo sin morir. Jesús hizo el sacrificio completo. Él fue coronado de gloria en el cielo. Él tenía toda la honra, pero a causa del padecimiento de la muerte, Él vino a ser menos que Dios. Fue condenado por Dios mismo y fue hecho maldición por Dios mismo. ¿Para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Así dice el verso 9 al final. Así que, y esa es la palabra, el conector que nos tiene a nosotros en esta predicación, así que padeció nuestra condena de muerte para consumar con su muerte nuestra condena. Esto me recuerda a mí el momento de Juan 19:28 cuando Jesús estaba en la cruz. Cuando Él estaba allí, Él dio agua, le dieron vinagre. Ustedes recuerdan ese pasaje cuando ya Él estaba en su momento final y Él entrega su cuerpo y su vida. Y dice estas palabras: todo es consumado. Consumado es, dicen algunas traducciones. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Él acabó la obra completa. Él murió por nosotros y allí Él hizo la obra de ser humano como nosotros y consumó el sacrificio por ti y por mí. En carne y sangre. Derramó su sangre y su carne fue molida por nosotros. Nuestro Redentor Jesús es entonces nuestro perfecto José. ¿Recuerdan a José? Fue vendido por sus hermanos, traicionado y fue encarcelado también en Egipto. Pero Él hizo un gran sacrificio a través de este hecho para redimir a sus hermanos de una hambruna y salvar el pueblo de Dios que estaba creciendo en una familia y ser llevado a Egipto de la sequía y de la hambruna que llegó. Los hermanos lo hicieron pensando que se estaban deshaciendo de uno que le predicaba a ellos la verdad. Así sucedió con Jesús. Pero nosotros sabemos que José no murió por sus hermanos. Nosotros sí sabemos que Jesús es nuestro perfecto José porque Él no solamente fue vendido, traicionado y encarcelado, sino que también murió por ti y por mí. Y el sello que Él imprimió en ese sacrificio fue su resurrección, por medio de la cual, levantándose de los muertos, ha sellado una victoria para todos los que en Él creen como la única revelación autorizada de Dios. No hay otro que no sea Jesús, porque Él es el único que tiene el sello de la redención verdadera a través de la resurrección de las muertes y autor de nuestra redención, haciéndonos coherederos con Él, juntos todos con Él, de la riqueza de nuestro Padre, llamándonos hermanos. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Queridos hermanos, oremos. Amado Dios, Padre Celestial, qué bueno que nosotros somos parte de tu familia, Señor, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ahora somos hermanos de Él y somos hijos tuyos, Señor. Podemos contar con las riquezas de tu gloria y de la gloria de Jesús, porque así tú lo has prometido. Ayúdanos, Señor, a persistir y a cuidar nuestra salvación y a persistir en el camino de Cristo, para que nosotros no nos desviemos ni nos deslicemos y que veamos los beneficios del sacrificio de Jesús cada día para nosotros poder sostener la esperanza que tú nos has dado.
a través de él, que es la vida eterna y la redención de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.